Daremos paso a la siguiente intervención. En este caso, pues bueno, producto de este proceso histórico, porque esto no es de ahorita, pues, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estos temas no es porque surgió el día de ayer o un año atrás o 2 años, no, este es un proceso histórico que ha venido arrastrando las comunidades originarias y desafortunadamente siguen presentes hoy en día, ¿no? A pesar de un discurso de un gobierno donde se menciona que los cambios se están dando, pues vemos que no es así. La marginación y la desigualdad social están más que presentes. Están más que presentes debido a este sistema capitalista, pero también debido a un sistema colonial que destrozó a las comunidades originarias y que gracias solamente a la lucha y resistencia hoy todavía podemos existir como tal, pues, ¿no? El tema que se presenta a continuación es marginación y desigualdad social en las comunidades originarias, eh, a cargo del compañero Pavel Umianov. Él es coordinador de este diplomado. Él es asesor del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Aquí en Michoacán es una organización que aglutina cerca de 60 comunidades originarias que están en lucha, en resistencia por sus derechos, porque se hagan realidad esos derechos y ojo, que están dentro del marco constitucional. No se está pidiendo nada radical y no lo digo por una visión propia, no, es los documentos que ellos han hecho están ahí plasmados, están dentro del marco constitucional y bueno, aún así que estos derechos están dentro del marco constitucional, pues simplemente no se cumplen. De ahí la organización, la necesidad de la lucha, la necesidad de la resistencia para poder tratar de erradicar estos aspectos negativos dentro de las comunidades. Entonces, compañero Pavel, por favor, adelante, hasta por Muchas un gracias. máximo de 40 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mateo. Pues preparé una presentación. Me pidieron o me tocó platicar sobre la marginación social indígena. Ya se puede observar la pantalla. Sí, adelante. Ok. Bueno, yo voy a desarrollar 3 ideas o voy a platicarles 3 temas. Primero quiero platicarles sobre la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un documento que ellos elaboraron el año pasado, público, se encuentra en internet y que habla sobre precisamente la marginación y la pobreza indígena. Segundo, también otro informe denominado o nombrado Latinoamérica indígena en el siglo XXI. Este es del Banco Mundial. Y en un tercer momento quiero hablarles ya en particular de la pobreza y del presupuesto indígena en México. Bien, este informe se hizo el año pasado en el contexto del centenario de la Organización Internacional del Trabajo y en el 30º aniversario de este convenio muy famoso 169 de la OIT. En este informe exponen varias estadísticas generales que cabe decir que son las oficiales. Se basan en los informes, en los censos, en los documentos de los Estados-nación que de ahí mismo se nutren. Es decir, es la versión oficial de la pobreza en los pueblos originarios. Ellos nos exponen o nos dicen que mundialmente viven alrededor de 466 millones de personas indígenas, de las cuales 238.4 millones son mujeres y 238.2 son hombres. Nos dicen que los pueblos indígenas representan el
6.2% de la población mundial, es decir, más de la población de Estados Unidos y de Canadá juntas. También hacen un desglosado de cómo se encuentra esta población y pues el 75% se encuentra en Asia y Pacífico, el 16.3% en África, en América Latina y el Caribe se encuentra el 11.5%, en América del Norte el 1.6% y en Europa y Asia Central el 0.1%. En este marco, en estas estadísticas, nos dicen, según sus categorías, les dan esta categoría de calidad de empleo, nos dicen que las personas indígenas al trabajo que acceden es totalmente deficiente, lo cual se caracteriza por salarios bajos, discriminación y falta de derechos laborales. Nos dicen que tienen más probabilidades de participar en la economía informal. Las personas indígenas son un 20% más propensas de participar en la economía informal que las personas no indígenas. El 86.3% de las personas indígenas a nivel global tienen un trabajo informal. Se pueden observar las estadísticas, es esta gráfica que está en pantalla. Y también nos dice que esto es frente al 66.3% de las personas no indígenas. Las mujeres indígenas registran unas tasas de informalidad especialmente altas y sus probabilidades de trabajar en la economía informal están un 25.6% por encima de las mujeres no indígenas. Esta forma de llamar al trabajo informal, pues que es otra cosa que no es otra cosa que la venta ambulante, el trabajo doméstico, el trabajo de los artesanos, incluso el trabajo de varios jornaleros. La informalidad de las personas indígenas es aún mayor en América Latina, donde las estadísticas crecen hasta un 86.6%, es decir, más del 31% que en otros países. Aquí habría la pena mencionar que los estados-nación pues son incapaces de garantizar el empleo digno, aunque se encuentra dentro de la ley, dentro de la Constitución, dentro de los tratados internacionales o dentro del margen burgués, como quieran visualizarlo. En México está en el artículo 123 constitucional, donde dice que debe de haber un trabajo sin discriminación, un trabajo digno, donde se debe de promover la creación de empleos. Vemos pues que en la práctica pues esto no está sucediendo así. Entonces, la proporción de trabajadores asalariados es menor entre las personas indígenas, un 27.9% entre las personas no indígenas, que tienen un 49.5%. Además, las mujeres indígenas tienen menos probabilidades de participar en el empleo asalariado o tener un sueldo. Más del 50% de las mujeres se encuentran en el trabajo informal. ¿Qué es esta estadística que se encuentra en la presentación? Las trabajadores, la mayoría o la gran mayoría de las personas indígenas pues no tienen acceso a un trabajo formal. Y continuamos. Y cuando tienen un empleo asalariado o a sueldo, las personas indígenas tienden a ganar menos. Globalmente, las personas indígenas ganan un 18.5% menos que las personas no indígenas. Y ello ocurre en todas las regiones y grupos de ingreso. La desigualdad de salarios que sufren las personas indígenas es también, otra vez se repite, mayor en América Latina y el Caribe, un 31.2% más. El salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31% por debajo que el de otros trabajadores. Es la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo. En otras palabras, según el informe, la pobreza extrema está asociada al género y a la población originaria. Como resultado, el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de $1.90 diarios
De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, las mujeres indígenas mantienen desproporcionalmente un empleo informal. Más del 85% solo consiguen trabajo en la llamada economía informal. Entre los factores que contribuyen a un menor salario, según siempre este informe, nos dicen que es por el nivel de educación, la mayor probabilidad de residir en zonas rurales, donde los trabajos bien remunerados aún son escasos, y la mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados, debido a que las familias son más numerosas y extendidas. Y también, por supuesto, apuntan como un factor central la discriminación. En base a los datos disponibles de 23 países, representando el 83% de la población indígena global, las personas indígenas constituyen el 9.3% de la población, pero casi el 19% se encuentran en pobreza extrema. Y seguimos observando las gráficas. Los pueblos indígenas siguen siendo entonces los más pobres entre los pobres. Representan el 18.7% de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema en 23 países que representan el 83% de la población indígena global. Es decir, aquellas personas que viven con menos de $1.90 en Estados Unidos al día. Esto se traduce, o esto cómo se interpreta, que las personas indígenas tienen casi el triple de probabilidades de encontrarse en una situación de pobreza extrema, independientemente del umbral de pobreza que se utilice. Aquí en las estadísticas hay 3 umbrales de pobreza de 1.99 de ganancia al día, o 3.20 o 5.50. Independientemente del que se utilice, pues las personas indígenas son más pobres. Los datos de 9 países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden cerca del 30% de personas que viven en pobreza extrema, cuando el promedio mundial es del 19%. La propia Organización Internacional del Trabajo reconoce públicamente que en 30 años de la aplicación de este famoso convenio no ha habido avances sustanciales, no ha existido un crecimiento o una igualdad de los pueblos originarios. Y cito, muy poco se ha avanzado en la mejoría de la vida de los pueblos indígenas, según Martín Oloes, que es coautor de este informe. Esto es lo que nos dice en síntesis en este informe la Organización Internacional del Trabajo, que, insisto, es del año 2019. Pero también hay otro informe que más o menos en términos generales es similar, del Banco Mundial, por supuesto, insisto, siempre utilizando las fuentes, los informes de los gobiernos en turno. Y nos dice este informe del Banco Mundial, que se llama Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, nos comenta que en Latinoamérica había cerca o hay cerca de 42 millones de indígenas, lo cual representa el 8% de la población total. Y entre los principales indicadores que resalta es que la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de América Latina, más del doble de la proporción de no indígenas. Y el 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, 2.7 veces más frecuentemente que la proporción de hogares no indígenas. Según este estudio, el hecho de nacer de padres indígenas aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre. Pues, por supuesto, también es un estudio discriminatorio. Al estar utilizando estos conceptos y esas categorías, pues, por supuesto, está discriminando también a los pueblos y comunidades originarias. También continúa diciendo que el 49% de los habitantes indígenas en América Latina vive actualmente en zonas urbanas. Y esto lo demuestra como si fuera algo nuevo, que contrario a lo que se cree, casi la mitad de indígenas ya viven en zonas urbanas.
Sin embargo, las poblaciones indígenas son altamente vulnerables en comparación con otros habitantes urbanos y están expuestos a diversas dimensiones de exclusión. El porcentaje de indígenas que viven en barrios pobres o favelas es casi el doble de la proporción de los habitantes urbanos no indígenas. El 36% de todos los indígenas urbanos viven en lugares inseguros, insalubres y contaminados. Para citar un ejemplo, en zonas urbanas de México, nos dice este informe, los hogares indígenas tienen menos de la mitad del acceso a la electricidad y agua potable que otros hogares. Y nos dice un quinto del acceso a servicios de saneamiento y triplican la proporción de hogares con pisos de tierra. También continúa el informe. Los pueblos indígenas representan en la actualidad alrededor del 14% del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el 17% de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en América Latina, a pesar de constituir menos del 8% de la población. Lo que no nos dice el estudio, pero se puede observar o inferir, es que la diferencia entre las tasas de pobreza de los indígenas y el resto de la población no se está reduciendo. Lo que comentaban ya los compañeros anteriormente. En algunos países, en la gran mayoría de los países, la brecha se mantiene invariable. Es decir, los pobres continúan, las comunidades indígenas continúan siendo los pobres entre los pobres, los discriminados entre los discriminados y los excluidos entre los excluidos. En contraparte, el territorio de los pueblos indígenas alberga el 80% de la biodiversidad del mundo, clave para la sustentabilidad de la vida en la tierra. Y ahora ya nos vamos con las estadísticas en México. Con las estadísticas, y insistimos mucho, esto es, pues, forma parte de los informes oficiales que presentan los gobiernos en turno. Y pues vemos o observamos que en México, según la encuesta Intercensal 2015, nos indica que hay un poco más de 25 millones y medio de ciudadanos que se reconocen como indígenas, lo cual representa el 21.5% de la población total, y el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando 7.4 millones de personas. Aquí juegan siempre mucho con estos conceptos de conciencia de identidad o autoascripción y de hablante de una lengua materna. Siempre los gobiernos en turno, incluido en actual, se justifican en este tipo de conceptos. Por ejemplo, ahora hay comunidades aquí en Michoacán, como Aranza, como Cuanajo, que son milenarias, como incluso Naranja de Tapia, Tarejero, Tiríndaro, que se encuentran desde cientos de años antes de la llegada de los españoles, y ahora, como ya no hablan una lengua materna, que es culpa del propio Estado mexicano por los procesos que hubo de castellanización, pues ya no lo reconoce como indígenas. Entonces siempre juegan con estas dos conceptos o categorías. Entonces vemos que en este marco el 77.6% de la población hablante de la lengua indígena se encuentra en la pobreza. Es decir, casi 8 de cada 10 habitantes indígenas en Michoacán se encuentran en la pobreza. Y casi el 35% se encuentra en la pobreza extrema. Este es un informe del Coneval del 2018. Y también seguimos observando que en 8 de cada 10 viviendas en la que habita una persona indígena mantiene rezago habitacional. Casi el 20% carece de servicios de agua, el 26.6% no tiene drenaje, el 13.9% de las viviendas mantiene pisos de tierra. Esto es de acuerdo a las estadísticas del INEGI de esta encuesta intercensal del 2015. Y también vemos que el 40.3% de la población indígena mayor a 12 años han sufrido actos de discriminación. Y el 29.2% padecieron incidentes de negación de derechos. Esto según la encuesta nacional contra la discriminación del 2017. Todos estos informes, todos estos
estadísticas se encuentran en internet, así los pueden encontrar, los de la OI, los del Banco Mundial, los del Coneval, los del INEGI, los de la encuesta nacional, es información pública. Entonces, observamos que según las propias estadísticas oficiales, pues las comunidades indígenas se encuentran o permanecen en la pobreza, a pesar de lo que diga el gobierno en turno o lo que diga los estados-nación de los diferentes países. Y vemos que esto no se refleja en el presupuesto federal que tienen para atender a las comunidades originarias. Si ustedes observan de mi lado izquierdo, o donde se encuentra la involución del presupuesto, observamos que históricamente se viene reduciendo el presupuesto para la atención de los pueblos originarios, independientemente de que se llame CDI o que se llame INPI. Vemos con relación al presupuesto el máximo histórico que se alcanza en el 2015, es cuando más se ha destinado presupuesto para atender a los pueblos y comunidades originarias según la propia ley. Y vemos que hay poco más de 12,000 millones de pesos. Esto se reduce, actualmente están proponiendo que se reduzca a poco más de 3,600 millones de pesos. Es decir, se ve un recorte presupuestal de más del 70.5% del presupuesto para la atención a los pueblos y comunidades originarias. Es una de las máximas regresiones presupuestales en la historia de las instituciones indígenas en México. Asimismo, del otro lado, en contraparte, se ve la gráfica donde se explica la terrible desigualdad entre el presupuesto global de los 6,000 billones que se destinan a nivel nacional y el porcentaje que se les da a los pueblos indígenas en el famoso anexo 10 del presupuesto de egresos de la Federación. Es lo que le llaman el presupuesto transversal. También es un presupuesto pues altamente discriminatorio que no va conforme al número de habitantes que hay en las comunidades originarias. Y esto no solamente sucede a nivel federal, sino por supuesto también sucede a nivel estatal. En el devenir histórico o en la historia, el presupuesto para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades originarias, así nos dicen en la ley, ha padecido una brutal reducción. En los últimos 7 años, el gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán han recortado sistemáticamente e irresponsablemente el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos, pasando de 114 millones en el 2015 a 25 millones destinados para este año, lo cual profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias. Esto ya sea mediante la desaparecida Secretaría de los Pueblos Indígenas o la actual Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Originarios. Son elefantes blancos. Y esto lo hacen, compañeros, los gobiernos estatales en turno de todos los colores y los diputados de todos los colores, los morenos, los tricolores, los amarillos, los verdes, todos los diputados han aprobado la reducción de los presupuestos para la atención de los pueblos originarios. Para que se den una idea, están destinando este año más presupuesto para atender al zoológico. El zoológico tiene más de 39 millones y las comunidades tienen 25 millones. Es decir, nos catalogan o estamos peor que los animales para los diputados y para el gobierno en turno o para el gobernador en turno. En síntesis, sin importar la afiliación política del gobierno en turno, el gobierno y el Congreso de Michoacán han cercenado el 80% del presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias. A iniciativa del gobernador, diputado de todos los partidos políticos, han aprobado presupuestos que van en contra de las comunidades originarias. Esto pues es altamente violatorio de derechos, discriminatorio y son presupuestos deficientes e injustos con las comunidades originarias. En perspectiva histórica o en la historia, para que se den una idea,
en todos los años, independientemente de la cantidad como ahí se ilustra, el presupuesto estatal reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas nunca ha alcanzado ni siquiera el 0.3%, cuando en Michoacán hay más de 136,000 personas que hablan una lengua indígena, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán. En este sentido, esto es lo que le correspondería a las comunidades de todo el presupuesto estatal, el 3.5%, y esto equivale a más de 2,656 millones. Esto es lo que le correspondería a las comunidades si se toma en cuenta el número de población que hablan una lengua originaria, y le están dando un poco más de 20 millones. O sea, por eso existe tanta marginación y pobreza en las comunidades originarias. Siempre dan migajas en la federación y en el estado para atender a las comunidades originarias. En este sentido, la antes Secretaría de los Pueblos Indígenas y hoy Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es una institución que es una carga. Nada beneficia a los distintos pueblos originarios del estado. Mantiene y ha tenido presupuestos que únicamente alcanzan para pagar sus altos salarios, 50, 60 mil pesos, con lo que han creado una burocracia indígena sumisa, mientras que los pueblos originarios pues continúan en una milenaria pobreza y rezago. Finalmente, en los hechos, más allá del lenguaje oficial, la disminución del presupuesto asignado para la atención de las comunidades originarias demuestra pues que se mantiene una miopía social o que no les importan a los gobernantes, a los diputados federales, estatales, la pobreza que se encuentran las comunidades originarias. ¿Qué camino dejan entonces a las comunidades? ¿Qué camino toman entonces las comunidades? Y nos dicen por qué las comunidades se encuentran luchando por su autonomía, por qué las comunidades quieren acabar con los ayuntamientos. Pues para empezar, primero porque los ayuntamientos es una institución creada por Hernán Cortés, es una institución española, no es una institución que sea propia de las comunidades originarias, fue impuesta. Y segundo, porque no les dejan otro camino. Tanto en la federación como en el estado no designan presupuestos para atender ni siquiera las necesidades básicas, las necesidades que tienen de agua, de luz, de drenaje. Entonces, pues por eso muchas comunidades están emprendiendo el camino o bien de la movilización social para exigir derechos colectivos o bien el camino de la autonomía. Y entendemos, pues, sabemos que existen diferentes tipos de autonomía y que estas corresponden con un determinado contexto histórico y que hay autonomías muy avanzadas o que han logrado grandes avances como la autonomía de la Comuna de Morelos o también autonomías como la de los compañeros de los zapatistas que no dependen para nada del Estado mexicano. En Michoacán hay un tipo de autonomía conforme a las condiciones históricas concretas. Y nosotros sostenemos que, como ya también lo decía el compañero Mateo, esto pues no es algo revolucionario, esto se encuentra dentro de los tratados internacionales, es un derecho colectivo, se encuentra dentro de la Constitución, es algo que es un proceso histórico por el que vienen luchando las comunidades originarias desde mucho tiempo atrás. Entonces nosotros sostenemos o pensamos que la mejor o lo mejor que pueden hacer las comunidades es continuar con esta lucha histórica que han tenido desde hace muchos años. La lucha por la defensa del territorio, la lucha por la defensa de los recursos naturales, de los derechos colectivos, de la tierra ejidal y comunal, y la lucha por las autonomías, por supuesto, la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno, es decir, la toma de decisiones por medio de las asambleas generales, el fortalecimiento de las rondas comunales y de los jueces tradicionales, la comunalidad, el entender que primero es la comunidad y después los partidos políticos, el entender que primero es nosotros y después el yo, el continuar pues con las luchas de los antepasados, porque sostenemos esto no es de ahorita ni pertenece a una comunidad,
Esto viene de un proceso histórico de lucha y de resistencia de más de 500 años. Viene de unas raíces ancestrales. Y también sostenemos y pensamos pues que esto es un medio, no es un fin, es un camino, no es una meta, son preguntas colectivas, no son respuestas definitivas. Y por supuesto, para finalizar, pues comentarles que el trabajo del Estado o de los Estados-nación es desmovilizar. Ese es el trabajo, uno de los trabajos. Y el trabajo de la política comunal debe de ser mantener informada a la comunidad, tomar decisiones por medio de la asamblea y mantener a la comunidad movilizada. Muchas gracias. Gracias al compañero Pavel por darnos estos datos que nos permiten tener un panorama. Y es verdad, fíjense que siempre es importante tener presente los datos duros, ¿no? Y sobre todo los datos que pues las instituciones ofrecen, dan. ¿Por qué? Porque ha sucedido que cuando desde el movimiento social, desde las organizaciones, desde las comunidades se dice que existen estas desigualdades, que existen estas precariedades, que existe esta situación de pobreza extrema, lo primero que resalta es que dicen, no, pues están exagerando, se están haciendo las víctimas, nada más están diciéndolo porque seguramente quieren esto, quieren aquello, y no, ahí están los datos. Datos que vienen de las instituciones, no solamente nacionales, sino de nivel internacional, pues, ¿no? Y es que esa es una realidad que desafortunadamente muchas no quieren abrir los ojos y sin duda